Excelente. Estábamos viendo, pues obviamente, todo este tema de la gestión estratégica, algunos indicadores, cómo los amarramos. Y luego, bueno, para definir indicadores de desempeño o OKR o cualquier otro, hay una estructura. Aunque ustedes ya lo conocen, creo que lo vimos también en el tema eh, de la cadena de valor. El primer paso, obviamente, para definir este proceso es entrar a definir las áreas claves de resultado, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas claves que vamos a medir? Y para eso habíamos visto, ¿se acuerdan? La cadena de valor en donde establecemos cuáles son los procesos más importantes que necesitamos incorporar, digamos, en la gestión estratégica. Una vez que definimos las áreas claves de resultado, pues definimos los indicadores claves de resultado, es decir, los OKR. Entonces definimos los indicadores claves de resultado, los indicadores de gestión KPI y los indicadores de riesgo. Aquí es donde planteamos, digamos, todos los indicadores que vamos a necesitar para medir esa área clave de resultado. Entonces, en los indicadores claves, pues manejamos los OKR, los KPI, los KRI, ¿verdad? Y aquí es donde planteamos todo este esquema y este esquema lo amarramos, obviamente, con la estrategia. Eh, Luego, si se trata de indicadores eh, claves de resultado, los KPIs o los OKR o los KRI, tenemos que, digamos, definir también las metas de resultado, las grandes metas que vamos a medir y obviamente trabajar un poco, digamos, cuáles son los indicadores, cuáles son los, digamos, aquellos aspectos que vamos a medir cuantitativamente. Y al final tenemos los ACC, que son los aspectos clave de competencia a desarrollar. Estos aspectos son aquellos, digamos, aspectos de competencia del talento humano que vamos a desarrollar, que vamos a fortalecer, eh, digamos, a través de formación, a través de capacitación, a través de coaching, todos aquellos aspectos que se vuelven clave, las competencias que se vuelven importantes, que tenemos que capacitar al personal obviamente para que se involucren a todo este proceso de gestión estratégica. Es decir, la estrategia no solamente es el país con resultados, con objetivos estratégicos, sino lo más importante es cómo alineamos a las personas. Y alinear a las personas implica trabajar, pues obviamente en formación, en capacitación, en clima laboral, en aspectos de cultura corporativa. Y eso creo que lo vimos en la jornada anterior. Bien, luego vimos ya también el tema de los SMART, que este método, esta técnica SMART, que era específicamente un modelo para poder definir claramente objetivos, metas, indicadores, ¿verdad? Que obviamente ya lo habíamos visto en el desarrollo de la anterior materia sobre ejecución estratégica, ¿verdad? Que todos los indicadores, todas las metas tienen que tener este acróstico, ser específicos, medible, attainable, que tiene que ver con todo este esquema de ser realista, relevante, si es importante para mí, para mi área, y timed, que obviamente tienen que tener un tiempo de cuándo vamos a lograr la meta. Todo objetivo que tú te plantees, toda meta, todo indicador, tiene que tener este acróstico para que sea fácilmente entendible y claramente planteado. ¿Verdad? Así es que no me detengo mucho en definir esta parte que ya lo habíamos analizado. Bien, eh, en la clase anterior habíamos visto, digamos, este mapa. Yo le llamo el mapa de herramientas de la gestión estratégica. ¿Se acuerdan? Es un mapa global cuando nos toca trabajar en la planificación estratégica de la empresa, en la gestión estratégica. Y para eso hay una cantidad de herramientas.
habíamos hablado que el primer paso era trabajar en el pensamiento estratégico. Si se acuerdan, en la clase anterior hablábamos que este era un proceso intuitivo, más romántico, en donde definimos la visión, la misión de la empresa, el punto de partida, ¿no? Los valores corporativos, los eslogan, todo ese tipo de aspectos que manejamos para darle un concepto al plan estratégico. Eso es, digamos, el punto inicial, es el rayado de la cancha, visión y misión y valores, y obviamente ese es el punto de partida. Esa parte es la que conocemos dentro de este esquema de planificación estratégica como el pensamiento estratégico. Bien, luego, una vez que tenemos ya esta primera parte, decíamos el segundo paso es analizar el entorno interno, es decir, analizar la organización. Y aquí habíamos hablado del FODA, ¿verdad? Ver las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, ¿verdad? Y obviamente esa herramienta de la matriz FODA, cuando lo combinamos, pues surgen las estrategias. Combinamos fortalezas, debilidades con oportunidades y amenazas, y ahí surge el tema de la estrategia con el análisis interno. Pero para analizar la estrategia, vamos a requerir también hacer un análisis del microentorno, es decir, el microentorno es la competencia, donde opera la organización. Y luego vamos a hacer un análisis del macroentorno, es decir, esa franja gris más oscura. Hablamos de el macroentorno, es donde opera la empresa dentro de la economía, dentro de la región. Y aquí vamos a analizar otros aspectos. Y para eso, pues obviamente nos vamos a auxiliar ya de herramientas como el BI, que es el Business Intelligence, para analizar el entorno. Hay empresas que están monitoreando, digamos, todos estos procesos, que obviamente se vuelven clave para analizar el macroentorno en donde va a operar la empresa. El microentorno es la industria, es mi competencia. El macroentorno, pues obviamente ya vamos a hablar de, de todo el esquema de dónde opera, pues obviamente nuestra organización, dónde opera, cómo se trabaja, etcétera. Bien, ahora hay varias herramientas que les debía, que quería explicarles, que es el tema de cuáles son otras herramientas que utilizamos para analizar tanto el microentorno como el macroentorno. Por ejemplo, eh, voy a hablar de una herramienta que es el Blue Ocean Strategy. El Blue Ocean Strategy es un modelo de, de operación, es un modelo estratégico, es el modelo de la estrategia del océano azul, así se llama. Este Blue Ocean Strategy nos va a permitir analizar en términos generales eh, cuál es el sector en donde opera la organización. Este modelo del océano azul lo que trata de hacer es cambiar los paradigmas que tenemos, con los que operamos, y trabajar con nuevos paradigmas. Es decir, vamos a trabajar en nuevos paradigmas. Creo que habíamos hablado anteriormente de lo que se llamaba en los procesos de innovación, innovación creativa, revolución creativa. Es decir, esos son procesos innovadores de cómo la empresa se puede trabajar en este enfoque de la estrategia del océano azul. Normalmente este modelo está formado por
tres aspectos. Está formado, llamémoslo así, por tres aspectos, por tres enfoques con los que trabajamos. El primer aspecto que tocamos en el modelo de la estrategia del Océano Azul es la innovación de valor. Es decir, cuáles son los nuevos paradigmas que voy a definir para poder trabajar en innovación que genere valor a mis clientes. Y ese es el primer componente del Blue Ocean. Por otro lado, el otro componente es la innovación de costos. Es decir, voy a tener que trabajar en un proceso de innovación de costos, cómo soy más competitivo, cómo trabajo en nuevos esquemas de trabajo para reducir costos y obviamente ser competitivo en el mercado. Entonces, se trabaja en innovar costos y eso implica que voy a hacer un cambio de paradigma de cómo estamos manejando el presupuesto, de cómo manejamos todos los procesos dentro de la empresa para enfocarme a innovar y ser innovador en costos para operar en el mercado. El tercer componente del Blue Ocean Strategy es trabajar en lo que llamamos reingeniería de la industria. Es decir, vamos a cambiar lo que estamos haciendo. Por eso es que hablábamos anteriormente del concepto de revolución creativa o lo que era innovación creativa. Hacer las cosas diferentes a como se está haciendo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar en el enfoque de océano azul. Entonces, en esta estrategia trabajamos con básicamente dos océanos. El océano rojo, que es el océano donde estoy trabajando actualmente, donde está mi competencia, en donde estoy luchando y peleando con la competencia, o me paso al océano azul, en donde voy a reinventar la empresa. Entonces, el océano azul es crear mercados nuevos, es crear nuevos conceptos de mercado, nuevos nichos de mercado. El segundo aspecto en el que se enfoca el Blue Ocean es también romper paradigmas y crear nuevos paradigmas de consumo, nuevos paradigmas de uso de mis productos y servicios. Entonces vamos a cambiar, obviamente, ese nuevo concepto, ese nuevo enfoque. De hecho, ahora muchos grandes almacenes de departamento cambiaron después del tema del COVID, que no podíamos visitar las tiendas, entonces se enfocaron en vender en línea y ahora todo se compra en línea. Ya no necesitamos ir al almacén, ¿verdad? A veces lo hacemos para ir a pasear, por ir a ver algunas cosas, pero ahora todo se maneja, obviamente, ¿a través de qué? A través de procesos online, ¿verdad? Entonces cambiamos el paradigma de que el cliente tiene que visitar la tienda y cambiamos a un nuevo paradigma, nuevos enfoques, ¿verdad? Y ahora tenemos que redefinir nuestra organización. Eso es obviamente el enfoque. Tenemos que redefinir, romper paradigmas de consumo y crear nuevos paradigmas de consumo. El Blue Ocean también trabaja en lo que son captar nueva demanda. O sea, no me interesa estar compitiendo en el mismo océano rojo. Ya no me interesa estar compitiendo en ese océano donde está mi competencia. No, ya busco el océano azul para poder trabajar. Ahora, ¿cuál es el otro enfoque de trabajar en el océano rojo? En el océano rojo es competir en el mismo mercado. Es decir, en eso se enfoca el enfoque tradicional de estrategia, ¿verdad? Competir en el mismo mercado. El océano rojo lo que hace es seguir las reglas que establece el mercado donde estoy operando. Es decir, sigo las mismas reglas, los mismos procesos, los mismos sistemas de promoción, el mismo nivel de precio, las mismas estrategias, porque así opera el mercado, así opera básicamente las reglas que establece el mercado. Entonces yo
me quedo operando en el océano rojo con los mismos conceptos, con la misma estructura. Por otro lado, el océano rojo lo que hace es explotar la demanda que ya existe. Es decir, como yo estoy compitiendo con los mismos, con los mismos proveedores, con la misma competencia, lo que hago es estarme comiendo los clientes de mi competencia. Entonces me vuelvo un tiburón que estoy en el océano rojo comiendo pues a los clientes de mi competencia. Entonces, esta estrategia del océano azul es cambiar completamente los paradigmas. Yo dejo el océano rojo donde están obviamente mi competencia, dejo de competir con los mismos clientes y me traslado al océano azul a buscar nuevas tendencias, nuevos mercados, nuevos enfoques, ¿sí? Entonces aquí obviamente voy a romper paradigmas de consumo, voy a capturar nuevos clientes y ahora eso es lo que hacemos, por ejemplo, con las redes sociales. Yo ayer, por ejemplo, tenía una reunión con alguien que me está apoyando con las redes sociales y me dice, no, ya no metas publicidad en Facebook, porque ahí solo te dan like y no vende. Y el objetivo lo tengo claro, yo no necesito fans, yo necesito clientes. Una cosa es tener clientes y otra cosa es tener fans. Entonces yo no busco fans, busco clientes. Entonces aquí tenemos que cambiar los paradigmas de consumo del cliente, buscar nuevas tendencias y nuevos enfoques, obviamente, de trabajo. Bien, también tenemos el modelo Pestel y el modelo Pestel es un modelo que me sirve también para analizar el macroentorno de la organización. El modelo Pestel, escuche y por favor anote, el modelo Pestel es el modelo que me permite analizar el entorno en donde opera mi organización. Y de ahí voy a sacar estrategias, por supuesto. El modelo Pestel es un acróstico que me permite evaluar varios factores. La P significa evaluar el factor político de Pestel. La P es factores políticos. Entonces comienzo a analizar los factores políticos que están alrededor de mi empresa. Luego, la E es evaluar los factores económicos, es decir, todo aquello que está en el mercado, aspectos económicos que me pueden ayudar o me pueden afectar mi organización. Entonces, con el modelo Pestel, yo también analizo, obviamente, ese factor económico. La S es el acróstico para poder evaluar los factores sociales. Es decir, yo tengo que estar pendiente de cuáles son los acontecimientos sociales que pueden afectar mi organización. Entonces, la S, si yo estoy analizando el macroentorno, me interesa conocer los aspectos sociales, los factores sociales que me pueden afectar o me pueden ayudar a potenciar mi marca. Por ejemplo, en el sector gubernamental, yo les comentaba, bueno, hay aspectos sociales que no sé si el gobierno los está evaluando, creo que sí, ¿verdad? Pero puede ser un boom y que puede afectar el desarrollo de cualquier institución, ¿verdad? Cómo los sindicatos se están rearmando, cómo los sindicatos ahora están cambiando el pensamiento que habían traído a lo largo de este tiempo. Entonces, obviamente se está observando en el mercado ya mucha preocupación. Si lo vemos a nivel empresarial, ya nos preocupa, ya estamos pensando qué y cómo vamos a invertir para el próximo año. Mejor me detengo a hacer alguna inversión en este momento. No sé qué acontecimientos sociales o políticos van a haber el otro año. Entonces, esos aspectos son importantes medirlo. La S es medir los aspectos sociales al interior de mi empresa o fuera de mi organización que me pueden afectar. Fundamentalmente, aspectos sociales externos. La T de Pestel significa factores tecnológicos. Los factores tecnológicos, o sea, todos aquellos aspectos que obviamente también pueden
beneficiar o pueden afectar mi empresa. Por ejemplo, hoy por hoy estamos siendo inundados con mucha información de inteligencia artificial y por supuesto eso pues es una tendencia, eso me va a ayudar a mejorar mi productividad o posiblemente me puede afectar. Y así como ese, hay otros aspectos tecnológicos que también obviamente me pueden afectar, como por ejemplo los nuevos cobros en algunas redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, son aspectos que tienen que ver con la tecnología, maquinaria, etcétera. Luego la E de Pestel, la última E, tiene que ver con los factores medioambientales o los factores ecológicos, como la ecología o los aspectos medioambientales también me pueden beneficiar, los puedo aprovechar o me pueden afectar. Y al final la L de Pestel son los factores legales. Entonces tengo que estar también pendiente de esos factores legales, qué aspectos legales necesito cubrir para ser competitivo, qué aspectos me pueden afectar, algunos permisos para poder operar, qué sé yo, todos los aspectos legales que obviamente me pueden afectar mi organización. El modelo Pestel es un modelo para análisis del macroentorno o también para el análisis del microentorno de donde opera obviamente mi empresa. Entonces este modelo también es una herramienta que me ayuda a definir las estrategias de la organización. Bien, hay otro modelo que se llama el modelo Brillo. El modelo Brillo también es un modelo eh, para definir estrategias. Este modelo lo que mide son las fuentes de recursos con los que cuenta la organización y cómo esto me puede apoyar en mi ventaja competitiva. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que era la ventaja competitiva? Es decir, es la ventaja con la que yo opero en el mercado y que obviamente me puede dar éxito. Entonces, el modelo Brillo lo que hace es medir todos los factores o los recursos con los que cuenta la organización para generar una ventaja competitiva en el entorno donde voy a operar, donde voy a trabajar. Por ejemplo, el modelo Brillo es un modelo que yo también incorporo a las 5 fuerzas de Porter que habíamos visto. Lo tengo que incorporar porque es como amarro mis recursos con mi estrategia de ventaja competitiva. Y como estos recursos pues también están amarrados. Entonces, brillo es un acróstico. Es un acróstico. Por ejemplo, la V que ustedes ven ahí tiene que ver con recursos valiosos. Es decir, cuáles son los recursos valiosos con los que cuenta mi organización. Si el talento humano es un recurso valioso para ti, porque está muy comprometido, tiene baja rotación o ninguna rotación, entonces puede ser que sea un recurso valioso, importantísimo. En la tecnología, en la maquinaria, la ubicación de mi organización, todos esos recursos que obviamente son valiosísimos, que te pueden generar una ventaja competitiva, pues obviamente se analiza. Y tú analizas si eso obviamente es un recurso obviamente valioso. La R son recursos raros. Es decir, un recurso raro es un recurso que no tiene la competencia. Los recursos valiosos y los recursos raros te pueden generar alta ventaja competitiva. Un recurso raro es un recurso que solo yo lo tengo. ¿Sí? Solo yo cuento con ese recurso. Por ejemplo, hace unos años se estaba analizando un proceso en Diana, bueno, Boquita Diana, ¿no? Y ellos tienen un recurso que es rudimentario, pero muy poderoso. Por ejemplo, cuando tú comes los chips, los nachos, por ejemplo, los nachos de Diana, esos se hacen con una piedra que únicamente la producen en un cantón
de aquí de El Salvador, o sea, en el oriente del país. Entonces, para moler o triturar y que quede esa consistencia como brusca, ¿no? No sé cómo le llaman, como ah, ah, una consistencia, pues un tanto artesanal. Eso lo hacen con una piedra, lo que conocían antes como las piedras de moler, pero ellos tienen una estructura, ¿verdad? Que utilizan dentro de su proceso específicamente solo para hacer ese producto. Entonces, para ellos podría ser un recurso raro, porque en ningún país del mundo van a encontrar una piedra similar, específicamente para moler los ingredientes para ese producto, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, prácticamente una rueda hecha de piedra, de cantera, ¿verdad? Entonces, eso podría ser un recurso raro. Es un recurso que nadie tiene y me puede generar una ventaja competitiva en el mercado. La I se refiere a recursos que son difíciles de imitar. Igual, ese recurso raro podría ser también un recurso difícil de imitar. Aquí hay procesos difíciles de imitar, pueden haber recursos difíciles de imitar, pueden haber, digamos, procesos de gestión que son difíciles de imitar. Entonces, eso te va a generar una ventaja competitiva. Entonces, brillo es recursos valiosos, la R, recursos raros, la I, recursos que son difíciles de imitar, y la O se refiere a la organización, cómo todos estos recursos están organizados dentro de tu organización para generar ventaja competitiva. La organización tiene que ver con la capacidad que tiene la organización de amarrar todos esos recursos para generar ventaja competitiva. Entonces, si nosotros queremos generar ventaja competitiva, todos los recursos tienen que estar organizados, todos los recursos tienen que estar amarrados. Entonces, eso es fundamentalmente un proceso interesante. Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, llamemos recursos valiosos, mejor dicho, si tú no tienes ningún recurso de este modelo brillo, quiere decir que la empresa no tiene ninguna ventaja competitiva. Es decir, tiene desventaja competitiva si no tiene ningún recurso. Cuando las empresas tienen ventaja, o mejor dicho, tienen recursos valiosos, solo recursos valiosos, aquí hablamos de que la empresa puede estar en una estrategia de igualdad con la competencia, porque la competencia también tiene recursos valiosos. Entonces, aquí hablamos de estrategias de igualdad. Cuando yo tengo recursos valiosos y obviamente la competencia también tiene sus propios recursos valiosos. Aquí solamente me igualo en la estrategia. ¿Qué pasa cuando la organización tiene recursos valiosos y recursos raros? Aquí trabajo en una estrategia que me lleva a una ventaja competitiva temporal, porque de repente la competencia va a tener también recursos valiosos y recursos raros. Entonces aquí trabajo en estrategias que me llevan a ¿qué? A una ventaja competitiva temporal, de momento, momentánea. Ahora, cuando yo tengo recursos valiosos, recursos raros y recursos difíciles de imitar, entonces aquí trabajo en estrategias que me llevan a una ventaja competitiva por explotar. Entonces aquí tengo que aprovechar el mercado, tengo que explotarlo y tengo que aventarme a competir, obviamente con amarrar estos tres tipos de recursos. Tengo recursos valiosos, recursos raros y recursos que nadie puede imitar. Entonces, obviamente, se vuelve una ventaja competitiva por explotar. ¿Qué pasa cuando amarro los cuatro y la empresa obviamente tiene la capacidad de organizar
todos los recursos, entonces aquí tengo una ventaja competitiva sostenible. Eso significa que tenemos una ventaja competitiva sostenible. Cuando tengo los recursos eh, y están organizados. A veces las empresas, y eso lo analizaba también ayer con alguien, y decía, bueno, yo tengo todos los recursos valiosos, recursos difíciles de imitar, recursos que son raros, pero no los tengo organizados. Es decir, yo no los tengo organizados y entonces no los estamos aprovechando. Entonces lo que tengo que hacer es ver cómo eso se vuelve una ventaja competitiva por explotar, y eso es lo primero que tienen que hacer las empresas, explotar esa ventaja competitiva. Ya tiene los recursos. Eso es igual que el ser humano. Por ejemplo, tú estás estudiando tu maestría y sos ingeniero, sos licenciado, vas a tener tu maestría, vas a tener varios recursos para potenciarte. Entonces vas a tener una ventaja competitiva por explotar. Si no organizas tu conocimiento, tus habilidades, tus competencias, los recursos económicos, no los organizas perfectamente, entonces puede ser que no estés aprovechando una ventaja competitiva. A eso se refiere este modelo, es un modelo muy interesante sobre analizar el análisis de mercado. Luego tenemos otra herramienta que es el gap análisis o el análisis gap. Esto es evaluar, obviamente, la estructura de la empresa. También me sirve para analizar mi macro, mi microentorno. Aquí lo que hacemos es analizar cuáles son las brechas, es definir dónde estoy y dónde quisiera estar. Entonces, aquí hay una brecha. Entonces, la brecha es una deficiencia. La brecha es una deficiencia que no me permite estar donde yo quiero. Entonces, el gap análisis significa dónde estoy y dónde quiero estar. Y encuentro entonces ese gap, esa brecha. Y entonces lo que hago con la estrategia es cubrir esa brecha. ¿Para qué? Para poder llegar a donde yo quiero estar como organización, como competencia, eh, como, como industria. Entonces, el gap análisis es también una herramienta para analizar el microentorno muy poderosa. Luego, ya vimos la cadena de valor, vimos las 5 fuerzas de Porter, etcétera. Todas estas herramientas, incluyendo el FODA, pues te llevan a qué? A definir la estrategia corporativa. Y una vez que define la estrategia corporativa, ahí entramos al Balance Scorecard, que ya lo vimos. El Balance Scorecard ya es definir los indicadores operativos, los KPI. Es decir, cada persona va a tener un indicador operativo porque ahora me voy a enfocar a los resultados. ¿Sí? Y también hay una herramienta que vamos a trabajar que es lo que llamamos seguridad de la información. Aquí es donde están los KRI, o sea, los indicadores clave de riesgo. Entonces, ya tengo mi estrategia, voy a trabajar, entonces tengo que trabajar los KRI, seguridad de información. ¿Por qué? Porque no quiero que mi operación sea afectada, ¿verdad? Ya cuando estoy operando. Entonces, todas estas herramientas al final, el fin último es llegar a lograr tu visión y tu misión corporativa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con relación a esta herramienta, a lo que he explicado, por favor? Bien, Josué, ¿me podrías explicar en qué consiste el modelo Pestel? Creo que se tuvo que desconectar. Ok, perfecto. Bueno, Johanna, ¿me ayudas? ¿En qué consiste el modelo Pestel y para qué sirve? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Así como usted estaba diciendo, el modelo Pestel
Es como una herramienta muy importante en la cual podemos eh, ver todos aquellos factores externos. Ujú. Este es un acrónimo, el cual es político, económico, social, mm, tecnológico, legal, ecológico. Ecológico y legal. Perfecto, buenísimo. Gracias, gracias, Joana. Bien, Silvi, eh, cuando hablamos del modelo Brillo, ¿en qué consiste este modelo de análisis? Brillo. Hola, buenas noches. Buenas Nos noches. comentaba que era una fuente de recursos con lo que cuenta la organización y y se mide o ayuda a medir si hay una ventaja competitiva para el entorno en donde se va a operar. Ok, buenísimo. Muy bien, perfecto. Ronnie, cuéntame, ¿en qué consistía este modelo Brillo? ¿Qué recursos son los que analizamos? Ok, William, ¿estás por ahí, William? Hola, buenas noches. Hola, Sí, William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, ¿Qué bien, todo bien. aspectos, qué recursos evaluamos con el modelo Brillo? Cuéntame. Más o menos lo que entendía es que, digamos, es como un análisis interno, digamos, para que ayude a la empresa a como identificar las ventajas y los recursos que dan como ventaja competitiva. Correcto, correcto, muy bien. Entonces, analizamos los recursos que me van a dar ventaja competitiva. Excelente, buenísimo. Ahora, ¿cuáles son los recursos, eh, Evel, los recursos que analizamos en el modelo Brillo? En este modelo analizamos el valor como tal, los valores de rareza que podemos tener, los recursos Recursos de raros. raros, recursos raros y los recursos de organización de la empresa como tal, ¿verdad? Aquellos que me van a dar la ventaja competitiva para poder eh, dar un mayor valor al cliente. Perfecto, Evel. Entonces vemos recursos valiosos, recursos raros y los recursos difíciles de imitar, porque hay recursos que a veces no tenemos. Buenísimo, te agradezco muchísimo. Excelente, excelente. Bueno, luego hablábamos también, Ricardo, del modelo del CAP Análisis. ¿En qué consiste el modelo? Creo que Ricardo ahí está trabajando todavía. Bueno, Fanny, ¿nos ayudas? Buenas noches. Buenas noches. Sí, mencionó que era una herramienta que se utilizaba para comparar la situación de la empresa, la situación actual con la situación deseada, futura, ¿verdad? Y mencionó también que servía para identificar la brecha o la diferencia en donde se está ahora y donde queríamos estar. Exactamente. Y ese análisis de brechas, que son deficiencias que puedo tener, es lo que me permite definir las estrategias corporativas. Muy bien, perfecto. Bien, ya estamos obviamente en sintonía con esta parte. Me encanta, me encanta. Anótenlo porque obviamente vamos a verlo más adelante en el examen. Bueno, entramos ahora al tema de los principios de la continuidad del negocio. Creo que William está más familiarizado con estos temas, Fanny, Ricardo, por lo que los he escuchado, pues obviamente están familiarizados con este tema de los planes de contingencia, los riesgos, etcétera. Bien, ah, todo esto que estamos hablando de la gestión estratégica al final va a impactar en cómo hacemos para mantener la organización a flote, cómo mantenemos planes para continuar el negocio. Entonces el tema aquí es que una vez que definimos, vamos a ver en la gráfica anterior, teníamos esto, donde dice seguridad de información, ¿verdad? Aquí están los KRI.
Entonces, ¿para qué hacemos eso? Eso lo que da es continuidad al negocio. Es lo que garantizamos que cualquier contingencia no nos afecte. El primer paso, el primer principio de un plan de contingencia es brindar protección a los trabajadores y su familia. Cuando hacemos planes de contingencia en la organización, es el primer aspecto que tenemos que cuidar. A veces las empresas se enfocan en cuidar las maquinarias, en cuidar la operación, etcétera, ¿no? Que estoy de acuerdo. Pero en principio, el primer principio es proteja la seguridad de sus trabajadores y su familia. Eso es importantísimo. El segundo principio de un plan de continuidad es mantenerse en el mercado. Es decir, ¿cómo hacemos para que mi cadena productiva no me afecte? Que yo me mantenga en el mercado operando. Si hay una tormenta, si hay un terremoto, si hay un hackeo de mi organización, ¿cómo me mantengo en el mercado? Ese es el objetivo, el segundo principio de un plan de contingencia. Y el tercer principio es estar preparado para seguir las orientaciones y recomendaciones de las autoridades. Es decir, yo tengo que amarrarme a cómo, digamos, estoy en sintonía, ¿verdad? Con los administradores de riesgo a nivel país, ¿verdad? Entonces, esos son los tres principios para establecer planes de contingencia. La gente, mantenerme en el mercado con mis clientes y luego seguir orientaciones y recomendaciones de las autoridades que manejan estos procesos. Aquí hablamos de cualquier tipo de contingencia, cualquier tipo de riesgo, riesgos sociales, riesgos políticos, riesgos de todo tipo. Para eso sirve establecer planes de contingencia. Ahora, ¿cómo priorizamos esta estrategia? Anoten eso, tómenle foto porque obviamente va a ser clave. Bien, ¿cómo priorizamos nuestras estrategias de continuidad? Aquí vamos a analizar prácticamente dos variables. Una variable es la probabilidad de que el riesgo ocurra. Probabilidad de que el riesgo ocurra. Y dos, el impacto del riesgo. Si el impacto es profundo o el impacto va a ser leve. Entonces aquí obviamente manejamos este tema. Probabilidad de que ocurra e impacto esperado. Entonces, cuando hacemos planes de contingencia, planes de riesgo, entonces nosotros tenemos probabilidades altas y bajas y también tenemos impactos altos y bajos. ¿Qué pasa cuando la probabilidad de que un riesgo ocurra es bajo y el impacto que va a tener en mi organización también es bajo? Entonces aquí obviamente lo enfoco en el cuadrante del retraso de proyectos. Así se llama, cuadrante de retraso del proyecto. Es decir, puedo esperar porque la probabilidad de que ocurra es bajo y el impacto va a ser bajo, o sea, no me va a afectar. Entonces hay empresas que dicen, bueno, déjalo por ahí, ese proyecto trabajémoslo más adelante, ¿verdad? Porque el impacto es bajo y la probabilidad es baja. Eso es cuando tenemos pérdidas menores a $100,000 y que pueden ocurrir una vez al año, una vez cada 10 años. Entonces, si tú divides $100,000 entre 10 años, ¿cuál es el costo anual del riesgo? Fanny, ¿cuál es el costo anual? 100 entre 10. Rocío, William, 10,000, perfecto. Entonces digo, ¿para qué voy a trabajar en este proyecto? Mejor lo voy a retrasar un poco, porque el impacto es mínimo. $10,000 no es nada para una empresa que va a vender $100 millones al año. Entonces no me preocupo. Muy bien. Por otro lado, vamos a tener riesgos con probabilidad alta. ¿Qué pasa cuando el riesgo es alto? La probabilidad es alta,
pero el impacto es bajo. Es decir, puede ocurrir mañana, puede ocurrir este año, pero el impacto va a ser bajo. Entonces aquí también estamos en el cuadrante de retraso del proyecto. Entonces puedo esperar. Normalmente estas son pérdidas de $1,000 cada año y estas son acumuladas, obviamente son prorrateadas dentro de la compañía. Puede ser que sean impactos desastrosos, pero obviamente son acumulados. No es que va a ser un problema. Es decir, van a haber pérdidas de $1,000, $5,000, pero obviamente eso no es nada dentro de la compañía. Entonces aquí tengo un retraso también de proyecto. En el siguiente cuadrante tenemos la probabilidad de que el riesgo ocurra. Y ese riesgo puede ser bajo. O sea, la probabilidad que se dé bajo, pero sí el impacto va a ser alto. Si se da, hay un impacto alto. Entonces, aquí llegamos a un cuadrante que se llama ataque cibernético a gran escala. Ataque cibernético a gran escala. Esto puede ocurrir posiblemente una vez cada 5 años. Entonces el impacto sí va a ser alto, pero la probabilidad que ocurre bajo. Cada 5 años, cada 10 años. De hecho, cuando aquí hablamos de riesgos, las compañías de seguro trabajan con riesgos. ¿Cada cuánto tiempo puede ocurrir un terremoto? Es impredecible, pero hay estadística. Entonces dicen, bueno, la probabilidad que ocurra es posiblemente cada 5 años. Entonces, los reaseguros pagan el impacto, no hay problema, ¿verdad? Sí va a ser alto, pero no es que ocurra a cada momento. Ahora, en el otro cuadrante está lo que se conoce como probabilidad alta e impacto alto. Estos son conocidos como ataques cibernéticos de menor escala. ¿En qué consisten los ataques cibernéticos de menor escala? Son riesgos recurrentes, ¿sí? Y obviamente aquí me llevan a aumentar mi protección de las tecnologías de información. Por ejemplo, hoy me estaba enterando de un ataque cibernético, no sé, en el sector gobierno. Ya esto sería como el tercer ataque cibernético en el transcurso del año. Entonces quiere decir que está ocurriendo con una alta probabilidad a cada momento y posiblemente ahorita puede ser un impacto que sea bajo, ¿verdad? Pero sí está ocurriendo a cada momento. La probabilidad que se ocurra va a ser alta, aunque posiblemente no tengamos impactos altos en este momento, pero ya se tiene que estar trabajando en ver cómo se protege todos los sistemas de tecnologías de información, ¿verdad? Esto es cómo priorizamos las estrategias de continuidad. Y para eso tenemos que trabajar con esta fórmula de impactos altos e impactos bajos o probabilidad alta y probabilidad baja en la ocurrencia del negocio. Bien, para trabajar en esto vamos a trabajar en dos procesos y lo explico así rápidamente. El primer proceso es el que conocemos como el PRO. El PRO, por sus siglas en inglés, significa el Recovery Point Objective, es decir, los objetivos de puntos de recuperación. Estos se refieren a la cantidad de datos e información que se puede perder dentro de un periodo relevante o un periodo crítico dentro de la institución, antes de que ocurra un daño más fuerte. Entonces, el RPO es el objetivo de punto de recuperación, es decir, cuánto tiempo tengo para recuperarme. El otro proceso que tengo que trabajar es el que se conoce como RTO. En inglés sería el Recovery
time objective, es decir, el objetivo de tiempo de recuperación. Y esto lo que mide es el tiempo que una aplicación, un sistema o un proceso puede estar inactivo sin causar daño significativo a mi institución o a mi organización, así como el tiempo que dedicamos para restaurar todas las aplicaciones y los datos. Entonces, cuando hay riesgos en la compañía, trabajamos con RPO, que es el objetivo de puntos de recuperación, y el RTO, que es los objetivos del tiempo de recuperación. Y esto me lleva a una gráfica, ¿verdad? Entonces, tenemos la interrupción, sucedió el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que dice el RPO? Que es los objetivos de recuperación de mi proceso, del punto de recuperación. Aquí hay menor pérdida y entre más se amplía la gráfica hay mayor pérdida. Menor pérdida son respaldos en tiempo real, respaldos en nube, etc. Y cuando se trata de interrupciones largas, entonces aquí me voy a tardar en los respaldos, ¿verdad? A veces no voy a poder actualizarlo y para eso tengo que estar preparado haciendo backup de mis procesos o de mis datos. El proceso RTO, que es el objetivo tiempo de recuperación, mide el rápido, es decir, el grupo se activa rápidamente, ¿verdad? Si una inasistencia del servicio falla, pues hay otra que se activa inmediatamente para no tener problemas. Eso lo tenemos en las organizaciones, que de repente se cae el sistema y la gente está haciendo cola, no tenemos para pagar en almacenes Imán o en Prismamoda, entonces rápidamente se activa otro proceso emergente para poder, digamos, en el tiempo recuperar rápidamente los datos. Ahora, también eso puede ser lento. Y aquí hay una espera pasiva. Entonces, hay un sistema manual que se activa para respaldar la información. Entonces, esto se va a tardar un poco más. Por eso es que las organizaciones tienen que estar preparados manejando los riesgos a través de estos dos procesos. Objetivos de punto de recuperación y objetivos de tiempo de recuperación.